Hoy estuve teniendo un debate musical con una inteligencia artificial. Sí, loco. Mucho se habla hoy de inteligencia artificial, todos preocupados por lo que está pasando con la inteligencia artificial, sorprendidos. Los músicos especialmente. En el ámbito musical hay aplicaciones, hay inteligencias artificiales que hoy crean música y de todo tipo de cosas, imágenes, texto, poesía, lo que sea, o sea, es increíble. Entonces yo preocupado por el futuro de la música, los músicos y a qué nos vamos a dedicar los músicos el día de mañana si esto sigue avanzando, se me ocurrió hacerle algunas preguntas o plantearle todas mis inquietudes a una inteligencia artificial. Dije, ¿con quién voy a hablar? Encontré un chatbot, una inteligencia artificial con la que puedes chatear y hacerle preguntas de lo que se te ocurra. No es ChatGPT, sino que es el chat que está en Microsoft Bing, en el buscador Bing. Tiene un chat y ahí se me ocurrió preguntarle y es impresionante cómo conversa esto, tiene una fluidez impresionante, entiende todo lo que le digo y te responde de una manera súper coherente. Voy a tratar de resumirles un poco la conversación que tuve, pero les voy a mostrar algunos fragmentos del texto y de lo que me fue diciendo, lo que me fue respondiendo, porque estuvo muy interesante la charla. Les voy a comentar la pregunta que le hice. Yo le pregunté a este chatbot, le dije, ¿hasta dónde crees que evolucione la IA en el campo musical? Te pregunto esto porque hoy existen inteligencias artificiales capaces de crear música. Sé que la creatividad humana hoy no puede ser reemplazada, pero ¿crees que el día de mañana un músico, instrumentista, compositor podría quedarse prácticamente sin trabajo debido al desarrollo de estas tecnologías? A esto me respondió. En pantalla van a ver acá la respuesta que me dio. No me dio un panorama muy desolador, pero me dijo que sí es un tema muy interesante y controvertido, porque por un lado hay quienes ven la IA como una fuente de inspiración y experimentación, y por otro lado hay quienes la consideran una amenaza a la creatividad y la originalidad humanas, que cree que la IA en el campo musical tiene el potencial de generar innovación y diversidad, pero también tiene la capacidad para generar desafíos y dilemas éticos, y que cree que es importante mantener un equilibrio entre el uso responsable de la tecnología y el respeto por la creatividad humana. Eso me dijo esta tecnología y a eso yo le respondí, supongamos que no se mantuviera ese equilibrio ni el uso responsable de estas tecnologías, ni tampoco el respeto por la creatividad humana. En este caso hipotético, ¿cómo es el campo laboral del músico afectado frente al avance de la IA en este ámbito? Me dice, en este campo hipotético, muy difícil de predecir, pero creo que el impacto de la IA en el campo laboral musical dependería de varios factores, como el tipo de trabajo, el nivel de cualificación, la demanda del mercado, la regulación legal, etcétera, etcétera. En resumen, me dijo, creo que en el campo laboral del músico se vería transformado por la IA en ese caso hipotético, pero no necesariamente eliminado. Creo que los músicos tendrían que adaptarse a los cambios tecnológicos y desarrollar nuevas habilidades. O sea, ya en vez de tocar un instrumento, no sé, vamos a tener que aprender a manejarnos con una inteligencia artificial. Decirle, no, mira, voy a grabar una guitarra, pero no voy a tocar la guitarra. Le voy a decir, che, tocame la guitarra así, metele un sweep picking acá, metele un tapping y ya que te lo haga ellos. Creo que los músicos tendrán que adaptarse a los cambios tecnológicos y desarrollar nuevas habilidades. Creo que también sería importante contar con una legislación adecuada que proteja los derechos y las condiciones laborales de los músicos frente a la IA. ¿Escucharon eso? O sea, de lo que me dices, le digo yo, me da la sensación que si no hay una legislación que proteja ciertos trabajos humanos, la IA los podría afectar muy negativamente. ¿Es así? Le pregunté y me dijo, creo que sí. La legislación es un factor clave para regular el impacto de la IA en el campo laboral. Me dice, creo que la legislación también debería fomentar el desarrollo de la IA como una oportunidad para mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores humanos y no como una amenaza para empleabilidad y su dignidad. Entonces yo le digo, supongamos algo, en un futuro no hay una legislación que proteja a los músicos frente al avance de la IA. ¿Qué tipo de músico sería el que podría seguir existiendo y trabajando como tal? Esa pregunta 1. Pregunta 2, ¿qué tipo de músico sería el que ya no hallaría nada para hacer en ese contexto? Y yo le digo, ¿qué tipo de músico sería el que aspiraría a ser un chico que desearía dedicarse a la música? Y le digo, ¿qué tipo de instrumentos quedarían en desuso y qué tipo de instrumentos podrían seguirse utilizando? Tratemos de imaginar cómo sería esa realidad. Y esto me contestó. A ver, a la primera pregunta,
El tipo de músico que podría seguir existiendo y trabajando como tal sería el que tiene una visión creativa, original y personal de la música, básicamente. Que este tipo de músico también tendría que saber adaptarse a las nuevas tecnologías, aprovecharlas para mejorar su trabajo sin perder su esencia humana. Y me dice que hay otro tipo de músico que no seguiría existiendo, que sería el que se dedica a realizar tareas musicales rutinarias, repetitivas o de bajo valor añadido, que no aporta nada nuevo ni diferente, porque cree que la inteligencia artificial podría hacer lo que ese músico hace mucho mejor y a mucho menor costo. También me dijo que el músico que aspiraría a ser un chico que se dedicara a la música sería el que tiene pasión por la música, el que quiere aprender a experimentar diversos géneros, estilos, instrumentos, etc. Que el tipo de instrumentos que quedarían en desuso, me dijo que son los que serían difíciles de tocar, de afinar, de mantener, y que tienen un sonido limitado, poco versátil, y que los que seguirían utilizándose son los que tienen un sonido único, rico, expresivo, y los que permiten mayor interacción e improvisación con el músico. Entonces yo le pregunté ejemplos de esos instrumentos, y entre esos instrumentos que caerían en desuso me dio como ejemplos el arpa, según su opinión, el oboe, el acordeón, por ejemplo. Para darles un ejemplo, me dijo que el arpa es un instrumento muy grande, pesado y delicado que requiere mucho cuidado y habilidad para tocarlo. O sea, básicamente requiere más esfuerzo ser un músico que toca el arpa a que toque otro instrumento. Entonces por eso un músico que tiene que esforzarse en mantener su instrumento y es difícil tocarlo, bueno, esos van a quedar en desuso. Y me dice que los instrumentos que podrían seguirse utilizando son el piano, la guitarra y la voz. Bueno, por ejemplo, en el piano me dice que produce un sonido muy rico y expresivo que puede variar según la forma de tocar las teclas, que la guitarra es un instrumento de cuerda que produce un sonido muy cálido y vibrante que puede variar según la forma de pulsar, rasgar, o sea, los instrumentos que tienen como más humanidad y obviamente la voz. Y yo le digo, respecto a los instrumentos que se podrían seguir utilizando, imaginando en este mismo contexto de falta de legislación protectora hacia los músicos, ¿no te parece que tanto piano, guitarra o voz podrían también quedar en desuso frente a sus equivalentes virtuales? Pregunto porque al paso que vamos al nivel de realismo de cualquiera de estos instrumentos virtuales podría ser tan bueno que en un futuro no distinguiéramos una guitarra auténtica de una virtual o una voz cantada por un humano frente a una totalmente artificial. Y bueno, a esto me responde, entiendo tu punto de vista y creo que tienes razón en que la IA podría alcanzar un nivel de realismo muy alto en la simulación de instrumentos virtuales. No significaría necesariamente que los instrumentos reales quedarían en desuso, que hay muchos factores que podrían hacer que los instrumentos reales siguieran siendo valorados y utilizados por los músicos y el público, bueno, demás. Me dice, creo que los instrumentos reales seguirían teniendo un lugar y un sentido, un contexto musical, aunque la IA pudiera crear instrumentos virtuales muy realistas. Creo que los instrumentos reales seguirían siendo apreciados y utilizados por su valor artístico, emocional, histórico y cultural. Todo muy bonito, pero a mí como que mucho no me convence cuando me dice las cosas, todo muy bonito, entonces yo sigo. Pero me refiero a que si los instrumentos virtuales alcanzaran este realismo, muchos chicos, en lugar de querer aprender a tocarlos, simplemente querrían aprender a usar un programa donde pudieran jugar con los instrumentos virtuales disponibles, y al ser tan realistas nunca sentir la necesidad de tener la iniciativa de aprender a tocarlos por sí mismos. De aquí se desprende otra pregunta, que es que también habría menos iniciativa en aprender y comprender la música, ya que donde no sepan siempre estaría la IA corrigiéndoles lo que hacen mal, sugiriéndoles por dónde tienen que continuar su composición o qué arreglos deben hacer. ¿No te parece que el músico que comprende en su totalidad la música que hace y que es solvente e incluso virtuoso con un instrumento quedará en el recuerdo frente a los nuevos músicos que serán algo más parecido a los productores que trabajan desde una computadora usando las herramientas disponibles en ese contexto para crear música y tocar instrumentos sin ni siquiera saber casi prácticamente mucho al respecto, le digo yo? Y acá empieza a ponerse muy interesante todo lo que me dice, porque me dice que cree que es posible que la IA influya en la forma de aprender y de hacer música de los chicos. No lo ve como algo tan grave. Hay factores que podrían hacer que el músico tradicional siga siendo relevante y respetado en el contexto musical. Me dice que el músico tradicional tiene una ventaja competitiva frente al músico que depende de la IA, bueno, porque dice como que en cuestiones imprevistas va a saber resolver
y cosas así, pero realmente esto mucho no me convence. Por otro lado, creo que el músico tradicional tiene un reconocimiento social frente al músico que usa la IA. Creo que el músico tradicional es admirado y valorado por su esfuerzo y su talento y por su contribución a la cultura. Creo que el músico tradicional también es apreciado y disfrutado por su capacidad de comunicar y emocionar con su música y su instrumento, pero yo ahí discrepo porque realmente hoy en día se le está dando más reconocimiento a músicos que incluso que no son músicos, o sea, músicos que no son músicos. En definitiva, creo que el músico tradicional seguiría teniendo un papel y un prestigio en el contexto musical, bla, 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 bla. Escuchen la pregunta que le hago. No sé si sea tan así que un músico tradicional tendría más reconocimiento frente al que usa IA. Te doy un ejemplo para que me digas qué opinas. Un músico de rock, jazz, metal, blues, etcétera, clásica, es muy solvente con su instrumento. En muchos casos hay músicos extremadamente virtuosos. Por otro lado tenemos al reggaetón, el trap latino y el género urbano latino. Digamos que encontrás personajes que no son músicos y se presentan como tales, que no son cantantes ni saben cantar y se presentan como cantantes, tienen fama y reconocimiento como si fueran verdaderos músicos innovadores, cuando lo único que hacen es balbucear frente a un mic y dejar que sus productores arreglen eso lo mejor que puedan para venderlo como grandes obras musicales, mientras que los músicos que te mencioné primero ya no tienen espacio ni reconocimiento. ¿No crees que eso que está pasando hoy pudiera ser un indicio de lo que pudiera pasar mañana con los avances de la IA en lo musical, y más en el caso de que, como estábamos suponiendo ejemplificativamente, no hubiera una buena legislación al respecto? Y acá me responde que cree que es cierto que hay diferencia entre el reconocimiento popular y el reconocimiento profesional de los músicos. Me dice, creo que hay algunos factores que podrían explicar por qué algunos géneros de artistas musicales tienen más fama o éxito que otros, independientemente de su calidad musical. Y escuchen esto. Por un lado, creo que el reconocimiento popular depende mucho de preferencias y los gustos del público, que pueden estar influenciados, escuchen, por la moda, la publicidad, las redes sociales o los medios de comunicación. Me dice, creo que hay algunos géneros o artistas musicales que tienen facilidad para llegar a un público masivo y diverso y satisfacer sus expectativas o necesidades de entretenimiento. Creo que algunos géneros o artistas musicales también tienen más capacidad para adaptarse a los cambios, la tendencia, bla, 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 bla. Por otro lado, el reconocimiento musical depende mucho de los criterios estándares de la industria y la crítica musical, sí, sin dudas. Creo que pueden estar basados en la técnica, la originalidad, la coherencia y la influencia musical. Creo que algunos artistas de géneros musicales tienen más mérito o valor desde un punto de vista artístico y cultural para aportar algo nuevo, diferente a la música, bla, 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 bla. Me dice, en definitiva, el reconocimiento popular y profesional no siempre coinciden ni se corresponden con el contexto musical, y que puede haber en casos de injusticia o desigualdad entre los músicos, sin dudas. Creo que la IA podría, escuchen esto, creo que la IA podría acentuar o reducir esa situación dependiendo de cómo se use y cómo se regule. Creo que la IA podría ser una herramienta para democratizar el acceso y la participación en la música, pero también para manipularla o banalizarla a la música. Eso me dice. Entonces yo le digo, quiero puntualizar en lo que mencionaste de democratizar la participación en la música. Esto significa que las personas que antes no podrían haberse dedicado a la música por no saber o no tener la capacidad de tocar música en un instrumento, hoy pueden hacerlo con la asistencia tecnológica, que es lo que pasa hoy en día. Y me dice, sí. Eso es lo que quise decir con democratizar la participación en la música. Creo que la IA puede facilitar el acceso y la participación en la música de personas que antes no podían, bla, bla, bla. Entonces yo le digo, ¿y no te parece que al hacer eso la calidad de la música se va perdiendo? Vos mismo me decís que la tecnología no puede reemplazar la creatividad y la originalidad artística del ser humano. Entonces, ¿no te parece que la música más vendida hoy en día de manera masiva, como en su mayoría el reggaetón, trap latino, género urbano latino, en este sentido podrían tener una menor calidad artística, originalidad, creatividad? Acá se empezó a poner interesante el debate, porque ya estaba yo debatiendo con la tecnología esta, con la inteligencia artificial esta, y me dice, y acá empieza a relativizar, a ponerse políticamente correcto. Me dice, creo que es una cuestión de perspectiva, creo que la calidad artística, la originalidad y la creatividad no son conceptos absolutos ni objetivos, sino que dependen de la opinión y el gusto de cada uno. Creo que la música más difundida hoy en día de manera masiva, como el reggaetón, el trap latino, el género urbano latino, puede tener una menor calidad artística, originalidad o creatividad de un punto de vista técnico musical. Ya me confirma lo que te vengo diciendo, pero puede tener una mayor calidad artística, originalidad o creatividad desde un punto de vista social o cultural. O sea, me estás diciendo que la música
No tiene mucha originalidad, que esta música, por así decirlo, como música, como tal, no tiene mucha originalidad desde el punto de vista musical, pero que lo tiene desde el punto de vista social o cultural. O sea, genial, bárbaro. Sí, qué buena música entonces, ¿eh? Entonces yo le digo, hablando de gustos y preferencias, creo que lo mencionaste más arriba, ¿no crees que los gustos y las preferencias no son tanto algo así como que ahora a la gente le gusta tal o cual cosa, sino que tiene que ver con una campaña de difusión masiva por los medios que tienen alcances masivos, de manera que la mayoría de la gente le termina gustando lo que más recibe a través de los medios de comunicación? Entonces acá también como que empieza a llevarme por otro lado, me dice que cree que es una posibilidad nada más. Me dice que los medios de comunicación tienen un papel importante en la difusión y la promoción de la música, y me dice, cree que los medios de comunicación pueden influir en los gustos y las preferencias del público. Me lo confirma al exponerlo a ciertos géneros o artistas musicales más que a otros y al crear una imagen o una opinión sobre ellos. Bueno, acá me confirma lo que yo vengo hablando en este canal hace 1000 años, ¿me entendés? Sin embargo, creo que los gustos y las preferencias no dependen solo de los medios de comunicación, sino también de factores personales o sociales. Creo que el público tiene la capacidad de elegir y para criticar la música que escucha y que no se deja llevar por lo que le imponen los medios de comunicación, O sea, dice, bueno, sí, influye, pero también la gente sabe o puede elegir y puede criticar. Yo le digo, pero ¿no te parece que hay una mayoría que no se pone a pensar en todas esas cosas? Simplemente escucha lo que está de moda, le gusta algo porque la mayoría le gusta, porque le llega por todos los medios en un contexto que le hace sentir que si le gusta eso está incluido socialmente, y justamente sean las expresiones musicales más banalizadas las que están hoy de moda y movilizan a la gente que sí se deja llevar por lo que le imponen los medios. Y me dice, creo que puede haber una parte del público que se comporta de esa manera, como le estoy diciendo yo. Me dice, pero sin embargo creo que hay otra parte del público que se comporta de otra manera, y me vuelve a alargar eso de que eligen lo que les gusta, que tienen una actitud crítica y no sé qué. Me dice, en definitiva creo que hay diferentes tipos de público con diferentes formas de escuchar y apreciar la música, bla, bla, bla. O sea, me lo relativizó. Entonces yo le digo, vamos, porque yo me puse a debatir acá, le digo, bueno, pero ¿cuál de esas partes del público pensás que es la mayoría y cuál es la minoría? Y me dice, creo que puede ser que haya una mayoría que no se pone a pensar en todas esas cosas. Bien, ya venís confirmando lo que yo vengo hablando en este canal hace 1000 años. Pero no creo que sea tan simple como decir que solamente se escucha lo que está de moda o lo que imponen los medios. Creo que hay algunos datos que pueden mostrar una realidad más compleja y diversa sobre los gustos y las preferencias de la gente, y me larga unas estadísticas, unas encuestas y así, que me dice que, por ejemplo, que según una encuesta del 2001, en un público entre 18 y 64 años, en 10 países alrededor del mundo, el pop, música contemporánea para adultos, es el género musical más escuchado en México, España, Corea del Sur, mientras que rock, alternativa, indie es el más escuchado en Estados Unidos, Brasil, Alemania, la música clásica, bueno, así. O sea, que se escucha, que hay géneros más escuchados que el reggaetón en otros países. Por ejemplo, me menciona que en España se escucha más el pop, el rock, el indie, y que el reggaetón está en un cuarto lugar. Y lo mismo me dice de México, que se escucha más el rock, o sea, que hay más gente que escucha rock, más gente que prefiere el pop, más gente que prefiere la salsa, antes que el reggaetón, que está en un cuarto lugar. Entonces yo le digo acá, entonces, ¿por qué pensás que si, por ejemplo, en España o en México, ya me empecé a calentar, ¿viste? La mayoría prefiere el pop, el rock, y una minoría escucha reggaetón, que se ubique en un cuarto lugar, según las encuestas que mostrabas, sea más difundido el reggaetón, los artistas de ese género tengan hoy más reconocimiento y ganen las mejores plazas en dichos países frente a artistas de rock, el pop, por ejemplo? Entonces me pone, acá lo que me responde, para resumir un poco, me dice que cree que hay factores que pueden explicar que se difunda más el reggaetón frente al rock, al pop, etcétera, en España o en México. Y uno de los motivos que me dio fue que, porque como son países de habla hispana y como el reggaetón es música latina, o sea, por una cuestión cultural de que son latinos y bla, bla, bla. Y yo me quedé pensando, bueno, me estás tirando la misma razón por la que mucha gente en Estados Unidos piensa que de México para abajo todo es lo mismo, es la misma cultura de México para abajo, toda Latinoamérica y chao. Y no es así. Entonces,
En definitiva, me dice, creo que el reggaetón tiene más difusión, reconocimiento y ganancias que el pop, el reggaetón que el pop y el reggaetón en España y México por razones comerciales y culturales, es lo que les acabo de decir. Creo que el reggaetón se adapta mejor a las demandas, las necesidades del mercado, del público musical de estos países. Creo que el reggaetón representa mejor la sociedad y la cultura musical de estos países. ¿En serio? ¿En serio? Y yo le digo, ¿solo porque son latinos? O sea, estamos reduciendo todo a que difunde más el reggaetón en España y en México porque hablan español. Eso sería la representatividad cultural que mencionás. Me dice, no creo que sea solo por el idioma, y me larga que tiene que ver con otros aspectos, la historia, la geografía, la política, la economía, la religión, la etnia, la clase, el género. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Creo que el reggaetón tiene una representatividad cultural más fuerte en España y México porque comparte y refleja algunos de estos aspectos con estos países que tienen una conexión y una influencia latina e hispana. Creo que el reggaetón tiene una representatividad cultural más débil en otros países que no tienen esa conexión e influencia, como por ejemplo China o Japón. Y yo le digo... Es que estaba debatiendo, loco. Le digo, entonces, ¿por qué crees que en China o Japón también se difunde el reggaetón de manera masiva? Si, como mencionás, ahí tiene menos representatividad cultural. Y ahí me salta, me salta que porque el reggaetón tiene un ritmo y una melodía que son fáciles de seguir y de recordar y que no dependen tanto del idioma o del contexto de la letra. Creo que el reggaetón tiene un sonido y un estilo que son adictivos y contagiosos y que invitan a la gente a bailar y divertirse. O sea, me está diciendo, obviamente, lo que todos ya sabemos. Se difunde más porque música bailable, música para la fiesta. La industria prefiere difundir este tipo de contenidos que no hacen pensar a la gente, sino que le incitan a la joda. Me dice, en definitiva, creo que el reggaetón se difunde también en China, Japón, por razones musicales, tecnológicas. Creo que el reggaetón tiene un atractivo, un potencial universal que trasciende las barreras culturales, bla, bla, bla. Y otra cosa que me ponía también, que me dice, creo que el reggaetón se beneficia de las plataformas digitales, de las redes sociales, que le permiten llegar a más audiencias y mercados. Creo que el reggaetón se adapta a los formatos y los medios de consumo musical actuales, como el streaming, los videos, los podcasts. Y va, en definitiva. Ya ahí terminé la conversación porque ya se hacía muy larga, pero se me hizo sumamente interesante. Yo creo que estuvo muy interesante, primero, experimentar, conversar sobre temas de música con una inteligencia artificial que no solo consulta información en internet, sino que también te entiende lo que le decís y te contesta con coherencia y elabora respuestas con puntos de vista. Por momentos dio su opinión sobre algunas de las cosas que le preguntaba, y esto es interesante porque en muchas de sus respuestas confirmaba cosas que venimos diciendo nosotros desde hace mucho, que la tecnología, si bien es una herramienta que puede potenciar a los artistas si la usan bien, al democratizar el acceso a la música a gente que no es músico, lo que contribuye también es a banalizar la música y a bajar su calidad. Esto lo dijo y lo acaban de ver. Hay cosas que por ahí no alcancé a leérselas para no hacer largo el video, pero las vieron, están en el texto. O sea, eso lo dijo esta tecnología, esta inteligencia artificial lo mencionó. Entonces, confirma el punto de vista de esta inteligencia artificial también que con el avance de la tecnología, y lo que me temo es que con el avance de la inteligencia artificial, ya, como le formulé en una de mis preguntas, mucha gente no se motive, no tenga la iniciativa ni el interés de conocer mejor la música que toca, de conocer mejor un instrumento y de poder desenvolverse en un instrumento, y se motive más por seguir otros caminos en la música, pero con la muleta, con la silla de ruedas o con el Ferrari de la inteligencia artificial. Entonces esto se va a poner muy loco en los tiempos que vienen, y los músicos, como mencionó esta inteligencia artificial anteriormente, vamos a tener que adaptarnos a todos estos cambios si queremos seguirnos dedicando a esto de alguna manera. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Así que quiero saber qué opinan ustedes y si han tenido alguna conversación o le han hecho alguna otra pregunta y dio alguna respuesta interesante, cópienlo acá en los comentarios y lo comentamos todos, lo charlamos, lo debatimos, porque esto está muy interesante, es algo muy nuevo, es algo que está pasando ahora. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pensé que ahora estén hablando de detenerla, que no sé qué, que por el peligro, que por no sé qué, pero esto ha llegado para quedarse y va a seguir avanzando, entonces tenemos que empezar a hablar de esto y a prepararnos para lo que se viene. Así que espero que les haya gustado este video, que no se les haya hecho muy largo, que se les haya hecho interesante. Si les gustan todos los videos que estamos haciendo en este canal, suscríbanse, por favor, que me ayudan un montón. Les dejo enlace a mis videos musicales y otros videos que tengo por acá para que sigan en contacto. Nos vemos en el próximo.